Mi cuñada dijo que mi bebé era de su prometido, hasta que el ADN le arruinó la boda. Hace 2 semanas nació mi primer hijo. Aún me cuesta procesar que ahora soy mamá. Mi esposo y yo llevamos 6 años juntos, y 2 casados. Nuestras familias ya se conocen desde hace tiempo, y aunque con su hermana, Adriana, nunca fuimos cercanas, nos tratábamos con cordialidad. Por eso todo esto ha sido tan surrealista. Adriana y su prometido, Emiliano, habían venido a visitarnos al hospital cuando nació el bebé. Todo parecía estar bien. Pero hace unos días los invitamos a cenar en casa, junto con mis suegros, y ahí fue donde empezó todo. Durante la velada, Adriana se levantó de repente, dijo que necesitaba tomar aire y salió. Emiliano la siguió al poco rato. Pasaron unos minutos y empezamos a oír gritos desde la entrada. Luego apareció Emiliano, visiblemente molesto, murmuró algo como "yo no voy a lidiar con esto" y se fue. Adriana entró detrás de él, llorando. Lo que dijo después todavía me cuesta repetirlo, me acusó de arruinarle la vida. Dijo que yo había tenido un romance con Emiliano y que el bebé era suyo porque se parecía demasiado a él. Por un segundo me quedé congelada. Ni siquiera entendía de qué hablaba. Luego la ira me subió como una oleada, pero mi esposo me detuvo antes de decir algo. La familia intentaba calmarla, y él creyó que no era el momento para discutir. Me fui a la habitación con el bebé, tratando de respirar y no hacer un escándalo. Adriana seguía gritando. Me sentí humillada. No entendía cómo alguien podía lanzar una acusación tan grave y absurda. Sí, Emiliano y yo somos latinos, de tonos de piel parecidos. Pero eso no es una base para decir que un bebé es de alguien más. Aparte de eso, jamás he tenido nada con Emiliano. Apenas cruzamos palabras fuera de eventos familiares. Mi esposo vino más tarde al cuarto. Me dijo que Adriana había exigido una prueba de paternidad. Que si no se demostraba que el bebé era suyo y no de Emiliano, cancelaría la boda. Al parecer eso fue lo que detonó la discusión entre ellos. Él me dijo que no tenía que hacerme esa prueba. Que no debía rebajarme a algo así por el capricho de su hermana. Pero yo no lo vi como un capricho, lo sentí como un insulto a mi integridad. Le dije que sí me la haría. Que no solo la haría, sino que le mandaría los resultados y se los restregaría en la cara. El día de la prueba me temblaban las manos, no por miedo, sino por la rabia contenida. No tenía por qué demostrarle nada a nadie, pero aún así lo iba a hacer. Y cuando llegaron los resultados, no hubo sorpresa alguna. El bebé es de mi esposo, como siempre lo fue. Le mandamos los resultados tanto a Adriana como a Emiliano. Él no respondió. Ella sí. Nos empezó a llamar. A enviar mensajes. No contestamos. Yo no quería volver a hablar con ella, y mi esposo respetó eso. Nuestros suegros nos aconsejaron que, quizás, solo necesitaba tiempo a solas, porque claramente algo no estaba bien con ella. Pero esa misma noche, casi a medianoche, Adriana apareció en nuestra casa. Tocaba el timbre como si estuviera poseída. Gritaba, lloraba, llamaba nuestros nombres. Nos preocupaba que despertara al bebé, pero también que alertara a los vecinos. Le abrimos la puerta. Estaba fuera de sí. Tuvimos que calmarla para que se sentara. Entonces, entre sollozos, nos dijo que había sido diagnosticada con trastorno bipolar. Que había tenido un brote. Que no sabía lo que decía. Que no quería perder a Emiliano. Que nos rogaba ayudarla a recuperarlo. No supe qué sentir. Por un momento me dio lástima. Pero enseguida recordé sus gritos, su acusación, su mirada de odio. No puedes tratar a la gente como basura y luego esperar que todo se arregle con un "lo siento". No respondí. Solo la miré. Esa noche, ella se fue de la casa sin una respuesta clara. Y yo, desde ese momento, supe que algo dentro de mí con respecto a ella, se había roto. Después de aquella noche, Adriana siguió insistiendo. Nos escribía todos los días. A mí, a mi esposo, incluso a sus propios padres. No contestamos. No había nada más que decir.
Su diagnóstico podría explicar su actitud, pero no justificarla. Mi esposo y yo hablamos largo y tendido sobre todo esto. Él también estaba dolido, sobre todo por cómo su hermana había arrastrado a toda la familia en algo tan delicado. Él tampoco quería hablar más con ella. Era evidente que no estaba en condiciones de razonar, y mucho menos de asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Mis suegros, que en todo momento fueron prudentes, también decidieron tomar distancia. Creían que todo esto era entre ella y Emiliano, y que nadie más debía involucrarse. Al fin y al cabo, él era su prometido. Ellos apenas lo conocían. Pero Adriana no aceptó el silencio. Cuando vio que ninguno le respondía, empezó a publicar en redes sociales. Hizo una publicación larguísima contando todo, que había sospechado de un engaño, que le habían ocultado la verdad, que todos la habían traicionado. Pensamos que iba a mentir, que iba a buscar quedar como víctima. Pero no. Fue brutalmente honesta. Escribió tal cual lo que había hecho. Lo de la cena, lo de la acusación, la prueba de paternidad. Todo. Y claro, la gente no reaccionó como ella esperaba. Sus amigos y conocidos, en lugar de apoyarla, le exigieron que pidiera disculpas públicas. La criticaron por su actitud, por su egoísmo, por haber expuesto a su familia de esa forma. Entonces desactivó los comentarios. Y después, nos bloqueó a todos. Pero como es normal en estas situaciones, las capturas empezaron a llegar igual. Primos, tías, amigos en común, todos nos mandaban lo que ella había escrito. Todos nos respaldaban. Nadie, ni uno solo, creyó que nosotros tuviéramos la culpa. Lo curioso es que si lo que buscaba era comprensión, bastaba con haber contado lo del diagnóstico. Si realmente quería ayuda, podría haber empezado por ahí. Pero decidió relatar todo el drama, y eso fue lo que la dejó aún más sola. Nosotros no dijimos nada públicamente. No era necesario. El daño ya estaba hecho, pero las consecuencias las estaba enfrentando ella sola. Era su historia, y eligió contarla así. Lo último que supimos fue que la boda, como era de esperarse, se canceló. Mis suegros hablaron con los padres de Emiliano y les ofrecieron disculpas. Ellos dijeron que Emiliano estaba muy afectado por todo lo que pasó, que todavía no lo podía creer. Al parecer, amaba profundamente a Adriana, pero esta situación lo había dejado sin palabras. No fue solo la acusación infundada, fue la traición emocional de alguien que nunca fue honesta con él, ni siquiera sobre su salud mental. Según dijeron, la relación ya venía inestable desde hacía unos meses, pero él seguía apostando por ella. Esto fue el último empujón. Yo traté de no pensar demasiado en eso. Bastante tenía encima ya. Mi bebé era aún muy pequeño, y emocionalmente estaba agotada. Sentía que me habían arrastrado a un problema completamente ajeno. Y lo peor era que si no hubiéramos hecho la prueba, todavía estaríamos bajo sospecha. En el fondo, sabía que sin ese documento, Adriana jamás se habría disculpado. Quizá aún estaría convencida de su historia, repitiéndola a todo el que quisiera escucharla. Me aterra pensar en cómo se habría descontrolado todo si no hubiéramos puesto un freno a tiempo. Mis suegros seguían intentando mantener cierta esperanza de que Adriana recapacitara. Pero nosotros ya teníamos claro que esa puerta estaba cerrada. Pasaron algunos días sin noticias. Por un momento creímos que Adriana finalmente se había dado por vencida. Que había entendido que su comportamiento había traspasado límites que no se podían borrar con una disculpa rápida. Pero no. Una noche, mientras mi suegra y mi suegro estaban en casa cenando con nosotros, una comida tranquila, sin drama, como no habíamos tenido en semanas, mi mamá subió unas fotos a Facebook. Nada del otro mundo. Una imagen mía con el bebé en brazos, otra de mi esposo sirviendo el postre, y una más en la que estábamos los cuatro riéndonos. Eran fotos tiernas. Familiares. De esas que no llaman la atención, salvo para alguien que quiere seguir espiando una vida de la que ha sido excluida. Adriana las vio. Y eso desató otra tormenta. A la mañana siguiente, mis suegros nos llamaron para contarnos que, antes de las 7, Adriana se había presentado en su casa. Golpeaba la puerta, gritaba,
lloraba. Los vecinos empezaban a asomarse. Tuvieron que dejarla entrar para que no hiciera más escándalo. Pero una vez adentro, la cosa fue peor. Acusaciones, insultos, reproches. Que todos le estaban aislando. Que se habían puesto en su contra. Que ella era la víctima y que nadie le entendía. Mis suegros intentaron explicarle que habían tratado de contactarla muchas veces. Que incluso se habían planteado ir hasta su apartamento, pero ella los había bloqueado. Que no sabían cómo ayudarla si ella no se dejaba ayudar. Pero ella no escuchaba. En algún momento, le contaron que los padres de Emiliano les habían confirmado que la boda se cancelaba definitivamente. Ahí fue como si algo se rompiera dentro de ella. Gritó aún más fuerte. Empezó a tirar cosas. Rompió un jarrón, empujó una lámpara. Dicen que incluso arrojó un portarretratos familiar contra la pared. Después de esa explosión, se fue. Cerró la puerta de un portazo. Y no volvió a hablarles. Esa tarde, mi suegro vino a vernos. Estaba agotado. Decía que no sabía cómo ayudarla, que sentía que su hija ya no era la misma. Que, por momentos, era como si alguien más hablara a través de ella. Pero también nos dijo algo que me quedó retumbando en la cabeza. No podemos protegerla de todo, y mucho menos de las consecuencias de lo que ella misma provoca. Yo entendí que ese era el principio del final. Que aunque la quisieran, aunque sufrieran por ella, ya no podían seguir cubriéndola. Desde entonces, nadie ha vuelto a verla. Desde esa última visita a casa de mis suegros, Adriana desapareció por completo. Cerró sus redes, cambió de número, y hasta donde supimos, dejó su apartamento y se mudó a otra ciudad. No volvió a tener contacto con nadie. Ni con nosotros, ni con sus padres. Nada. Yo, sinceramente, sentí alivio. No porque le deseara mal, sino porque por fin había silencio. Porque por primera vez en semanas, podía concentrarme en mi bebé, en mi hogar, en mí. Sin ese peso constante de incertidumbre, sin esa tensión de esperar el siguiente estallido. Mis suegros, en cambio, no lo tomaron tan bien. Aunque sabían que no podían seguir justificando lo que había hecho, seguía siendo su hija. Y dolía. Pero con el tiempo, todos hicimos lo mismo, seguimos adelante. No porque lo hubiéramos olvidado, sino porque no podíamos quedarnos estancados en eso. Hasta que un día, ocurrió algo inesperado. Mi esposo se encontró con una vieja amiga de Adriana en el supermercado. Una de esas amigas que siempre estaban en las reuniones familiares. Hablaron unos minutos, con cautela. Era inevitable que surgiera el tema. Ella fue directa, le contó que Adriana se había estado sospechando de mí y Emiliano desde hacía tiempo. Pero su razón era tan absurda como siempre, decía que éramos de la misma etnia, y que por eso debíamos tener algo. Incluso su amiga reconocía que nunca había visto nada extraño entre nosotros. Después soltó algo que me dejó helada. Adriana le había confesado que todo lo del trastorno bipolar fue una mentira. Que lo inventó para que Emiliano sintiera lástima y regresara con ella. Ni siquiera había ido a un profesional. Su amiga, al oír eso, también se alejó de ella. Dijo que no podía confiar en alguien capaz de inventarse una condición mental para manipular a los demás. Y la entiendo. Yo habría hecho lo mismo. Mi esposo me contó esto esa misma noche. Yo me quedé en silencio. Ya no tenía ni rabia. Solo decepción. Y un poco de pena. No por ella, sino por todo lo que destruyó con sus propias manos. Y por todo lo que pudo ser diferente si hubiera tenido el valor de hablar honestamente desde el principio. Ya no quedaba nada que explicar. Lo que hizo no fue por dolor, fue por ego. Y no había diagnóstico que justificara eso. Casi un mes después de ese encuentro casual con la amiga de Adriana, recibimos una llamada que no esperábamos. Era Emiliano. No sabíamos qué quería. Desde aquella noche en que se marchó enfurecido, no habíamos vuelto a saber de él. Pero al parecer, había llegado a un punto límite. Llamó a mi esposo. Le dijo que no era muy bueno enfrentando los conflictos, que su manera de lidiar con todo siempre había sido el silencio.
pero que ya no podía más. Que necesitaba hablar. Lo primero que hizo fue disculparse. Dijo que, aunque nosotros no tuviéramos ninguna responsabilidad en lo que había pasado, se sentía mal por cómo nos vimos envueltos en todo. Que nunca dudó de nosotros, pero que el daño ya estaba hecho, y él no supo cómo manejarlo. Mi esposo, que no guarda rencor, le dijo que no tenía por qué justificar nada. Que entendía. Que él también sintió vergüenza ajena por todo lo ocurrido. Emiliano agradeció eso, pero no era lo único que quería decir. Estaba preocupado. Al parecer, Adriana no había dejado de acosarlo. Le enviaba mensajes, cartas escritas a mano, incluso algunos regalos raros, perturbadores. Un peluche sin cabeza. Una caja con papelitos llenos de insultos. Notas pegadas en su puerta. Empezó a tener miedo. Nos dijo que, por respeto a los años que estuvieron juntos, no quería involucrar a la policía. Que trató de ignorarla, de no responder, de esperar que se calmara. Pero la situación empeoraba. Así que decidió preguntar si la familia podía intervenir. Si alguno de nosotros podía hacerla entrar en razón. Mi esposo fue claro, nadie tenía contacto con ella. Y si la única manera de detenerla era denunciándola, entonces debía hacerlo. Por su paz, y también por la de ella. Porque si no aceptaba ayuda por las buenas, quizá un juez o una orden judicial la harían parar. Días después, supimos que Emiliano finalmente hizo la denuncia. Y lo que vino después fue lo que terminó de quebrar todo. La policía logró detenerla. Y, según nos enteramos por terceros, fue obligada a pasar por una evaluación psicológica. Ahí surgió el diagnóstico real. No era bipolaridad. Era un trastorno mixto, límite de la personalidad, ansiedad aguda y episodios psicóticos. El abogado que tomó su caso consiguió un acuerdo para que evitara la cárcel. Pero debía someterse a tratamiento obligatorio y constante. Si no lo hacía, enfrentaría una condena de hasta 5 años. Y eso no fue todo. Al poco tiempo, supimos que Adriana había vuelto a explotar. Esta vez, no contra nosotros. Ni contra Emiliano. Sino contra la nueva pareja de él. Se enteró de que Emiliano estaba rehaciendo su vida y perdió el control. Fue a buscar a su novia, la esperó fuera del trabajo y la enfrentó con gritos, insultos y hasta agresiones físicas. Por suerte, no pasó a mayores. Pero eso fue lo que terminó por sellar todo. Ahora está bajo vigilancia médica. Nadie de la familia la ha visitado. Mis suegros dicen que necesitan tiempo. Y yo los entiendo. Porque aunque sigan siendo sus padres, también son seres humanos. También están heridos. En cuanto a mí, no hay odio. Ni rencor. Pero tampoco olvido. Puedo decir que la perdono desde la distancia. Que espero que encuentre paz, ayuda y algún día, algo de redención. Pero no la quiero cerca. No de mí. Y mucho menos de mi hijo. Mi esposo siente lo mismo. Y aunque duele, es necesario. Porque hay relaciones que, aunque compartan sangre, dejan heridas demasiado profundas como para volver a confiar. Hoy, nuestro hijo cumple casi 2 años. Es alegre, saludable, y no tiene ni idea del caos que vivió su familia cuando él apenas llegaba al mundo. Y así quiero que siga. Yo ya no vivo con miedo. Vivo con firmeza. Y si algo aprendí de todo esto, es que las familias no se rompen por límites, se rompen por el silencio que permite que el daño se repita. Yo elegí no guardar silencio. Y elegí cuidar lo que más amo. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.